¿Qué tal, gente del terror? ¿Cómo están? ¿Listos para un viernes de terror? Bien, entonces comencemos. Hoy veremos un cuento de terror llamado La primera noche de brujas. Andrea, con apenas 5 años, estaba ansiosa por disfrutar de su primera noche de brujas. Su hermana mayor le había contado que podía hacer lo que deseara. Saldrían de noche y la gente les regalarían tantos dulces que no se terminarían en meses. Con estos antecedentes, la niña contaba las horas y apresuraba a su madre con el disfraz de hada para poder emprender su gran aventura. La noche tan deseada por fin llegó. Junto a su hermana mayor de 9 años y sus padres detrás, comenzó por el barrio a pedir dulces con la frase de dulce o truco. Se asustaba un poco al ver los disfraces de los niños mayores, que eran más aterradores. Monstruos, muertos vivientes, gente herida, vampiros, etc. Una gran gama de criaturas salidas de las peores películas de horror o pesadillas. Después de que su madre le mostrara que todo aquello no era más que disfraces como el suyo, que debajo de ellos estaban algunos de sus amigos, continuó su recorrido. Apenas llevaba una calle para cuando su canasta se había llenado. Su madre vaciaba la canasta poniendo los dulces en una bolsa, y así Andrea iniciaba la recolección de nuevo. Al llegar a su casa, la pequeña se encerró en la habitación con todos sus dulces alrededor. No encontraba por cuál comenzar. Comió y comió cuanto pudo, estando tan entretenida en ello que no pudo notar que flotaba algo que se podía ver a través de la ventana. Parecía ser una señora de avanzada edad, de largas ropas negras, con la cara muy arrugada, tan reseca como la tierra de sequía. Su fea nariz colgaba en su cara como un pedazo de trapo viejo. Las pobladas cejas sobre sus blancos y fibrosos ojos le daban un aspecto de maldad desmedida. Su macabra sonrisa dejaba ver solo un par de dientes podridos, y las enormes verrugas de su cara eran poco visibles entre el aliento verde que exhalaba. La señora miraba a la niña con un deseo constante. Se saboreaba, lamiendo sus labios con aquella lengua que parecía de piedra. Se acercó a la ventana para tocar suavemente con sus afiladas y oscuras uñas. La niña se impresionó al verla, pero recordando lo que su padre le había dicho de los disfraces, se dirigió a la señora y le dijo: «Tu disfraz es muy feo, ganaste muchos dulces con eso». A lo que la figura flotante respondió: «Tengo muchos, y de los mejores. ¿Intercambiamos?». De manera perversa sonreía mientras le mostraba a la pequeña una bolsa llena de sus golosinas preferidas. Andrea le invitó a pasar. Sentadas las dos frente a frente, la niña dijo: «¿Y qué es lo que vas a querer?». Los ojos de la señora brillaron de triunfo. Se levantó de súbito de su lugar para clavarle las feas uñas que semejaban garras a las ropas de la pequeña, inmovilizándola contra el suelo. Mientras metía una manzana en su boca para callar sus gritos, le respondió: «Jugaremos a morder la manzana y después comeré mi golosina favorita». Transcurridos unos minutos, la señora mordió a la niña una y otra vez, y con cada bocado su seca piel se volvía más tersa. Hurgando entre las carnes de la pequeña, le robó hasta el último aliento, sin poder recuperar aún su buena apariencia. Voló por la ventana en busca de una gasolina más. No hay que olvidar que, como su nombre lo dice, Noche de Brujas es una celebración para que ellas se diviertan y se den un gran festín. Esto es todo por hoy. Si quieres más viernes de terror, suscríbete a este canal y dale a la campanita para que no te pierdas ni un solo video nuevo, o dale a los videos que aparecerán en pantalla. Si te gustó el video, dale like y compártelo con todos tus conocidos. Si quieres que hable de algo en específico en algún otro video, o si quieres ver una historia, un top o un cuento de terror, solo dímelo en los comentarios que yo los estaré leyendo. Adiós y que tengas un buen viernes de terror.